la, la. Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud. Bendiciones a todos, amigos, ministros, pastores, hermanos, discípulos. Les bendigo en esta noche. Seguimos acá en nuestro canal YouTube para llevar la secuencia del mensaje que vamos cada semana. Pronto nos vamos a estar directamente desde nuestra sede, nuestro ministerio. Vamos a dar en vivo las predicaciones de cada semana. En esta noche vamos a estar hablando en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en lo que es el alfarero. No se te olvide darle el link y compartirlo con todo aquel que necesita a nivel mundial. La palabra se lee bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé, encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volví a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. En un momento dado, decido arrancar, derribar y destruir una nación o un reino. Pero si esa nación se aparta del mal, entonces ya no le envío el castigo que le tenía. En otra ocasión decido construir y hacer crecer una nación o un reino. Pero si esa nación hace lo malo y desatiende mis advertencias, entonces ya no le envío los beneficios que le tenía preparado. Bueno, el Señor nos compara a nosotros aquel barro, aquel vaso, y le dice al profeta Jeremías que baje para que él pueda ver cómo hace el Señor, donde estaba dando una advertencia acerca para formarnos. El Señor quiere prepararnos y quiere formarnos a nosotros como Él hizo al principio, a su imagen y semejanza. Una de las cosas que me llamó la atención cuando el Señor dice que Él es nuestro alfarero, Él va a depositar en nosotros la grandeza y el poder. Pero si nosotros no estamos preparados, no nos dejamos formar, el Señor no puede depositar como hizo con la parábola de las 10 vírgenes, de las mujeres prudentes, que ese vaso lo llenó del aceite. Cuando el Señor va a depositar en nosotros su gran poder, su gloria, el Señor nos prepara y dice que nos va a formar. Y nos comienza a advertir, nos da advertencia. ¿Para qué? Para que nosotros dejar que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestras vidas. El alfarero, que es el Espíritu Santo de Dios, es el que va a venir a redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Vamos a tomar esas herramientas. Cuando nosotros dejamos que el Señor nos esté formando, es cuando tenemos una búsqueda de Él, que es cuando comenzamos a tener aquella relación con el Padre. Es cuando realmente vamos a buscar su presencia, donde ayunamos, donde vigilamos, para poder tomar la autoridad. Es cuando el Señor comienza a formarnos. El Señor quiere que lo primero que nosotros tengamos es la identidad. Sin identidad, el Señor no puede depositar esa grandeza, ese poder. Y nosotros tenemos que dejarnos formar. Una de las cosas que el Señor habla acá, que me llamó la atención, en el 5, dice: entonces el Señor le dijo al profeta: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? O sea, cuando el Señor nos está formando, hay procesos que nosotros debemos pasar.
Si usted no está preparado, usted no puede ser ese instrumento de honra. Y vamos a irnos a un libro en el Nuevo Testamento que habla, en el libro de los Romanos, vamos a buscar el libro de los Romanos, que ahí habla el Señor de la grandeza de su poder. Vamos a buscar en el libro de Romanos 9. Libro de Romanos 9, para que nosotros podamos ver allí lo que realmente el Señor quiere con nosotros. Dice aquí desde el 21, el Señor, el alfarero tiene el poder de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo, mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Asimismo, en el tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues no tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Así que Dios llamó a unos de entre los judíos y a otros de entre los judíos, como se dice en el libro de Osea: a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo; a los que eran amada, la llamaré amada. Y en el mismo lugar se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Para nosotros ser esos hijos del Dios viviente, que el Señor quiere depositar en ese vaso la grandeza, su gloria, el poder, tenemos una preparación. Cuando el Señor le dijo a Jeremías que entrara al alfarero, y cuando él lo tenía en sus manos formando aquel vaso, y dice que estaba en el torno y estaba haciendo el vaso de nuevo. Cuando usted llega a Cristo, para usted usar el poder de Dios, debe saber quién es usted. Debe prepararse en oración, en ayuno, en buscar la presencia del Señor. Y cuando usted va buscando, el Señor va a comenzar a alimentarte. Una de las cosas que el Señor me mostraba, que hay vasos que están dentro de las iglesias o dentro de los ministerios que están vacíos, que Él los está formando, pero no los puede llenar porque todavía no están preparados. Y el Señor me mostraba que cuando hacía un vaso, y aquel vaso tenía grumitos, ¿verdad? Tenía grumitos alrededor, el Señor tenía que quebrarlo. Cuando usted no se deja preparar, el Señor dice: no puedo hacer yo como ese alfarero. El Señor mismo va a quebrarte. Muchas veces el creyente va donde un pastor y le dice que a veces estaba mejor cuando estaba en el mundo y que están caminando bajo una prueba, y resulta es que están en un proceso. Dios no te puede entregar nada si tú no estás preparado. Porque cuando el Señor deposita en ti el poder, es para que tú declares lo que tú quieres ver. Para que tú comiences a declarar lo que hablábamos la semana pasada, acerca que la palabra del Señor no vuelve vacía. Y nuestro ministerio es un ministerio de poder, donde usted tiene que ver la gloria de Dios. Pero usted tiene, fíjese algo que habla el Señor en el libro de los Romanos y en el libro de Segunda de Timoteo 2:20, que el Señor habla allí que en una casa grande hay utensilios de todo tipo, de oro, de plata, de madera, y el Señor a veces tiene que fundir aquel vaso, tiene que quebrantarlo y hacer de ti ese diamante, esa persona extraordinaria. No puedes trabajarle a Dios cuando realmente no estás preparado, porque lo vas a hacer mal. Y dice en segunda de Timoteo, el Señor en 3:16, dice que nosotros tenemos que ser preparados para toda buena obra. Y Él quiere que tú seas un vaso limpio, y te lo voy a hablar por la palabra. El Señor dice que te mantengas limpio. Ahí es donde entra lo que es nuestro ministerio, la autoliberación, porque debes autoliberarte,
Debe ser un estilo de vida, que es lo que vengo diciendo en cada predicación, que debes limpiarte, que debes reconocer que hay en ti, para que tú puedas sacar de ese vaso todo lo que está sucio, dice las Escrituras, para que tú puedas ser un vaso de honra. Muchas veces estamos dentro de los ministerios y vemos personas que son vasos que están empañados, son vasos que están grumosos, son vasos que no tienen agua limpia, no tienen el aceite, no tienen lo que el Señor quiere que tenga para ser un instrumento de Dios. Para ser usted un instrumento de Dios, usted tiene que prepararse. ¿Dónde está el primer lugar que tú le debes dar al Padre? Porque usted necesita conocer al Padre. Ya el Padre te hizo a su imagen y semejanza. Muchos creyentes todavía no saben que son la primera institución en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Jesús por ellos? Y el Señor, cuando usted se deja formar, el proceso te va a soltar. Cuando tú comienzas a declarar, cuando aprendes a llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando tú actúas en tu vida, cuando tú tratas de tener en tu vida y que se internalice, Hebreo 11:6, que con esa fe que tú vas a declarar, es cuando tú realmente, el Señor te prepara y te deja preparar, te deja formar, porque tenemos un libre albedrío. Usted debe tomar decisión, porque Dios no vino a acusarte. Dios no vino a criticarte ni a cuestionarte, porque Job no lo hizo. Y muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. Y muchas veces decimos que por qué no nos ponen a trabajar en los ministerios. Realmente los llamados que vienen del cielo es porque son personas que están siendo formadas y son preparadas, porque son personas obedientes, porque buscan de obedecer a Dios y se dejan formar en medio de ese proceso. Hay muchos tipos de procesos, de acuerdo a tu llamado y de acuerdo a tu obediencia. Y nuestro ministerio lo que se enfoca siempre es en la sanidad interior. Y ahí es lo que yo quiero, ahí es donde quiero llegar, a la sanidad interior. Si tú no eres preparado en la autoliberación, ¿cómo vas a una guerra espiritual? ¿Cómo oras por tu nación? ¿Cómo oras por tu familia? ¿Cómo restauras a tu familia? ¿Cómo te restauras? Te cuesta. ¿Por qué? Porque quieres hacer siempre tu voluntad. Nosotros debemos aprender a orar, ciertamente, pero con la dirección del Padre. Nosotros debemos prepararnos en creer en el poder de Dios. Si usted cree que Dios te dio una promesa, el Señor la va a cumplir. Pero tienes que esperar en el Señor, porque cuando tú dudas, eres, como dice las Escrituras, como las ondas del mar. Una de las cosas que el Señor habla de los vasos de honra, dice que Él nos compara a las mujeres como ese vaso frágil. Y usted es un vaso frágil y tiene que ser un vaso limpio, porque cuando nosotros vemos que ese vaso, como mujer, que habla en Proverbios 31, ahí nos damos cuenta, la mujer sabia que edifica su casa. Cuando vamos a la parábola de las 10 vírgenes, vemos que el Señor deposita allí la grandeza, su poder. Es donde podemos hablar que caminamos en libertad, porque tenemos cómo declarar y conocemos al Padre. Y fue tanto su amor que Él dio su único Hijo por toda la humanidad y nos dio promesa. Y la promesa que papá te da, Él la va a cumplir. Pero nosotros, el Señor no nos ha engañado. Como dice el libro de los Efesios y en el libro de Corintios, que el que gobierna la tierra se llama Satanás. Y él va a trabajar para que tú dudes. Tú no puedes ir a una guerra espiritual si a ti no se te internaliza Hebreo 11:6. Y quiero siempre tener este versículo presente, porque es lo que nos va a dar el éxito en este pasar de la vida en Cristo Jesús, que puedes caminar en libertad, creyendo que tú vas a recibir lo que papá te ha prometido.
Pero si tú no vas y tú no le crees, no te preparas, ¿cómo el Señor va a depositar en ti ese poder para ayudar a hombres, mujeres, matrimonios? ¿Cómo vas a ayudar a alguien? ¿Cómo si no te dejas preparar? Si no puedes creer que Dios, que el Padre, que nuestro Creador, que nos dio vida, que nos hizo la primera institución en la tierra, que nos hizo a su imagen y semejanza, que es todopoderoso, que nos dio un libre albedrío, que te dio identidad, que dio a su Hijo, ¿cómo tú vas a ir a dar lo que tú no crees o lo que no creas que tiene? Entonces, es con tu fuerza. Nosotros no podemos, como guerreros, como intercesores, como ministros de Dios, nosotros no podemos ir ayudar a una persona si el poder de Dios no está en nosotros, porque nosotros no podemos dudar. Nosotros tenemos que estar claros cuál es el poder de Dios. Nosotros tenemos que ir a predicar y llevar el mensaje de salvación con la fe. Y una de las cosas que el Señor me llamó la atención ahí en la parte del alfarero, en Jeremías, que el Señor, fíjese algo, cuando Él ve un vaso, es cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús y es como cuando al principio de la creación venimos desordenados y vacíos, dice la Escritura, que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor comienza a agarrar ese barro y a formarnos, a destruir todas las obras de la carne, comienza a destruir todo lo que te impide que tú avances. Y el Señor comienza, dice que vino a derribar, a arruinar y a destruir. Pero después que ya todo esté acomodado, el Señor le va a dar forma según tu llamado. Y muchas veces nosotros dividimos los mismos ministerios adentro. ¿Cómo? Que cada quien quiere tener adentro, ¿verdad? Estoy llamada a intercesor. Todos somos intercesores porque tú tienes que interceder cada día por tu familia, por la humanidad. Tienes que interceder en tu nación. En cada circunstancia que se presente, tú tienes que interceder. Y debes tener discernimiento y revelación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué vas a destruir? ¿Qué primeramente debes reconocer con entendimiento? ¿Qué es lo que está operando en tu casa? Y ahí vas a comenzar a arrancar, a derribar y a destruir. ¿Qué está operando en tu vida? Comienzas a arrancar, a derribar y a destruir. Y luego vas a plantar la buena semilla. O sea, que ahí está formando el Señor un vaso de honra, donde se llama testimonio de transformación, no de cambios. Yo no hablo de cambios, yo hablo de transformación. De que debe ocurrir, ¿verdad?, una transformación en las personas, de adentro hacia afuera. Debemos autoliberarnos y tomarlo como estilo de vida. Y dice las Escrituras en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 2:20, que nosotros debemos mantener eso limpio, purificado. Y el Señor, como para hacer ese vaso de honra, para nosotros de verdad, lo que el Señor quiere, como Él nos quiere usar, porque el Señor quiere usarte y usarnos a cada uno, en donde quiera que tú estés, el Señor quiere usarte. ¿Por qué tú lloras, hombre o mujer, y se sienten fracasados? Porque todavía no saben quiénes son, todavía no tienen identidad. Cuando usted sepa que usted está sentado en lugares celestiales, que usted debe gobernar, que usted tiene poder y autoridad, que usted tiene poder y autoridad para autoliberarse, para liberar a su familia. Cuando usted conozca el poder de la oración, usted va a tener respuesta. Ahí vas a entrar en el reposo, vas a orar, porque conoce ya el Señor ha depositado el poder. Cuando tú realmente tienes el poder de Dios, agradecido de Dios, tú le quieres servir a Dios. Tú quieres decirle al mundo entero que Cristo salva, que Cristo sana, que el Señor ya hizo todo y que tú recibes los beneficios. Y mira lo que dijo el libro de Jeremías, el profeta. Si ellos aceptan la advertencia, yo le entrego el beneficio. ¿Cuál beneficio? Lo que Jesús hizo. Las personas cuando oran,
Dice, Señor, sáname o sánalo. No, el Señor no te va a sanar. Ya el Señor lo hizo. Señor, prospérame. Ya el Señor te prosperó. Pero tú estás declarando tiempo futuro. Y es presente. Cuando nosotros oramos y vamos a la guerra espiritual y a la autoliberación, hoy, no mañana, hoy, donde tú tienes que romper y ver que está operando en tu vida, en tu familia, y de ahí comienzas a romper y arrancar, derribar y destruir, y luego vas a plantar lo que tú quieres ver. Pero tienes que levantarte y dejarte formar. Y te vuelvo y te repito que Satanás está trabajando en la tierra y él va a trabajar dando que tú veas lo que no debes ver. Te va a sacar, va siempre a buscar sacarte del propósito. ¿Y cuál es el propósito? Primeramente, que tú te dejes formar, que tú aprendas, que seas un buen alumno y que no cuestiones nada, porque es necesario que el Señor trate contigo de una manera especial. Si Jesús te salvó, si papá envió a nuestro hermano Jesucristo a salvarte, y dijo que estábamos aquí por la gracia de Dios, por la bondad, por su amor, el Señor no vino a matarte, no vino a destruirte, porque estamos en la gracia. El Señor vino a darte una oportunidad. Estamos en tiempo de oportunidad, en el tiempo de la gracia. Pero tienes que dejarte formar por el Señor. Tú decides qué tiempo va a durar tu proceso. Y una de las cosas que siempre al creyente le digo que debe quitarse es la soberbia, el orgullo, la falta de reconocimiento que trabaja el príncipe, la potestad del aire, en la mente de las personas, y tienen sus argumentos, sus paradigmas, sus costumbres, su lógica humana que tienen que derribar. Y muchas veces vemos los pecados, pero no vemos lo que hay adentro, que puede haber celos, contienda, envidia, que la gente no ve. Y el Señor no puede usarte si eso está dentro de ti. El ser humano te puede usar, pero Dios no puede usarte. Por eso es que muchos creyentes se sienten fracasados, porque no viene el respaldo del cielo, porque no se han dejado formar. Y no hay humildad. No hay humildad. Y el Señor lo que quiere es que tú lo reconozcas en todos sus caminos. Es fácil, reconócelo. El Señor quiere que tú dependas de Él. El Señor quiere que tú abras la boca y Él la va a llenar. El Señor quiere que tú le obedezcas. El Señor quiere que tú le creas, no que creas en Dios, que le creas a Él. Y que tú declares lo que el Señor quiere. Y debemos aprender cada día, como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que nosotros debemos dejarnos redarguir, corregir. Hay cosas que tú te vas a corregir, pero hay otras cosas que el Señor te lo va a corregir porque tú no dejas. Y muchas veces queremos llamado, muchas veces queremos servirles a Dios, pero a nuestra manera. Muchas veces hay personas que por medio de la palabra manipulan y comienzan a golpear a los demás. Pero te hablé por la palabra. Satanás también habla por la palabra. Y de eso tenemos que cuidarnos, porque tenemos que dejarnos formar. Porque si no, el enemigo no se va. Y cuando le hablaba la semana pasada de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, que es una palabra viva, y ella es eficaz, ella no vuelve vacía, ella tiene poder. Yo te vengo a hablar del poder que Dios ya te sanó, ya restauró tu matrimonio, ya restauró tus hijos. ¿Por qué tú no puedes romper y no aceptar la voluntad de Satanás? No puedes aceptarla. Y hay una palabra de verdad que el Señor quiere que nosotros cada día, nosotros tengamos que vivirla, porque es la voluntad del Padre. Usted y yo debemos aprender que cada día hay un mover en la tierra.
donde Satanás está trabajando. Pero cuando tú declaras por esta boca, cuando tú comienzas a declarar lo que el Señor quiere que tú declares, la promesa que Él te dio, es donde tú vas a ver la gloria de Dios. Voy a leerte esta palabra y el Señor está ministrando en mi vida. Wow, Señor, gracias Espíritu Santo. En el libro de Jeremías, pero quiero leer aquí en 2 de Timoteo. Dice, en una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común, para hacer de su uso especial. Dice aquí, mira lo que dice aquí. Tú tienes que ver si vas a hacer un vaso común de deshonra o un vaso especial. Y dice aquí que nosotros debemos ser un vaso consagrado. Consagrado, ¿qué quiere decir consagrado? Que tú tienes que buscar del Señor. Ayunar, orar, devocionar, vigilar. Esas son tus vestiduras. Esas son tus herramientas. ¿Te das cuenta? Consagración. Y dice aquí, y útil al Señor. Uno tiene que mantenerse limpio. O sea, que debe mantener la autoliberación. Mantener tu autoliberación. O sea, estilo de vida. Lo que vengo diciendo, todos los días, cuando tú buscas del Señor, Señor va a revelar tu vida. Que tú aquí en la tierra tienes enemigos terrenales. Pero tu lucha no es contra ellos, sino contra lo que opera esos vasos de deshonra que quieren venir contra tu vida. Pero tú sabes liberarte, sabes romper, sabes desatarte. Y en todos los instrumentos de Satanás, cuando tú le dices, yo te ordeno que los sueltes, es cuando tú te das cuenta que tu lucha no es contra tu hermano, no es contra el pastor, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tu vecino, no es contra el presidente de esa nación, es con lo que opera en ellos. Pero cuando tú sabes quién eres y tomas la autoridad, tú le ordenas a Satanás, a las tinieblas, que tiene que soltarlo en el nombre de Jesucristo y que tú no te vas a atar a ellos en el nombre de Jesucristo. Que tu ciudadanía viene del cielo, que tu bendición viene del cielo. Esa es la identidad, ese es el poder, porque no te vas a quejar, no vas a maldecir. Pero para eso nosotros necesitamos algo importante. Como dice el libro de Jeremías, wow, Señor, gracias Espíritu Santo. Dice que si te convirtieres, yo te restauraré. Y dice que si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La boca del Señor, o sea, que será la boca de Yahvé, de los ejércitos. Y la palabra no va a volver vacía. O sea, dice que la espada del Espíritu, que la espada de Yahvé, yo todos los días declaro, es que está sobre mis enemigos espirituales. Está sobre aquellas personas que Satanás quiere usar. Pero yo tengo poder para autoliberarlas, para liberarlas. Para que aquellas personas cada día, reconociendo lo que hay en ellos puedan arrancar. No importa cuán grande sea su pecado que ellos se sientan. Pero para ti te digo ahora, amigo, amiga, ministro, hijo de Dios, que para ti no hay condenación. Por eso es que muchas veces hay creyentes que llevan doble vida y viven lo que no tienen que vivir y no tienen, o sea, no están llenos del poder de Dios. No están llenos porque no han mantenido la limpieza. No se han dejado llenar y el Señor no los ha llenado. Y aún siendo creyente, no has declarado que eres templo y morada del Espíritu Santo. Y que eres una nación grande. El Señor habla de nación. Tú eres una nación. Dice el Señor que eres un pueblo escogido por Él para anunciar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Para que tú comiences a conquistar territorio. La primera tierra que tú debes conquistar eres tú mismo. ¿Qué área de tu vida te toca conquistar? Entonces debes comenzar a trabajar ahí en cuanto a la autoliberación.
tienes que pedir al Señor discernimiento. ¿Por qué todavía vives en pobreza, en ruina? ¿Por qué todavía tus hijos viven en esas circunstancias? ¿Por qué todavía tu esposo hace lo que hace? ¿Por qué la esposa está haciendo lo que hace? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que estás aplicando Hebreos 11:6? ¿Por qué tú ves que las cosas no se dan? Entonces no tienes la boca de Jehová. Y algo que me gusta allí, en el libro de Jeremías 15, que el Señor no nos engañe, dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. O sea, que Satanás está en la tierra trabajando y te va a mostrar, ¿para qué? Para que tú dudes. Y debes arrancar y derribar y destruir de tu vida es la duda, la incredulidad, la falta de entendimiento. Hermano, ustedes no saben, amigo, cuán agradecida estoy del Padre, porque cada día yo veo la respuesta. Y no importa lo que Satanás diga o haga y use el que tenga que usar. Yo le digo, yo le creo a mi Padre. Yo tengo un respaldo de parte del Padre. Papá me dijo a mí, no imites a nadie, porque yo soy la boca de Jehová, porque Él me ha restaurado. Y yo me levanto en el nombre de Jesucristo por mi nación, a liberar mi nación, a liberar al pueblo, a declarar lo que papá me dio. Y a orar por mi familia. No es lo que el enemigo me muestre, porque Él está aquí en la tierra, moviéndose con todos sus demonios. Y lo dice las Escrituras. Pero tú no puedes declarar que el dólar subió y que el dólar bajó. Tú no puedes declarar que tu esposo tal cosa y que es difícil para Dios. Tú no puedes declarar eso, porque papá te ha prometido. Ha venido la ola de prueba, ha venido la enfermedad en todos los países. Pero el Señor me dio una palabra y yo la declaro, que el Señor me librará de la ola de prueba que ha venido al mundo entero. Que el Señor me dio poder y autoridad para echar fuera a Parmaqueya, el asesino de la salud, y que el fuego del Espíritu Santo queme toda pandemia en el nombre de Jesucristo. Porque yo tengo poder, porque Él ya me sanó. Cuando no hay seguridad y confianza en Él, tú no caminas. Si Él no crees que Él sana, recibes los diagnósticos negativos de los médicos, pero se te olvida que Él es médico de los médicos. Se les olvida que Él es abogado de los abogados y que Él es juez de los jueces. Y es muy duro cuando un creyente no sabe quién es ni conoce el poder, porque no está lleno del poder de Dios. Y es lo que yo me gusta, es lo que yo tengo. Yo le creo a mi Padre. Si papá me dio a mí una promesa, Él la ha cumplido y la seguirá cumpliendo, porque yo creo en un Dios todopoderoso. Dios me trajo a mi tierra prometida y yo declaro lo que papá me ha dicho en mi tierra prometida, y lo que el Señor estableció en mi vida, Él lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y estoy fortalecida. ¿Por qué? Porque he sido formada en medio del dolor, pero siempre me acordaba de Job. No renegaba y le decía, papá, yo no entiendo, pero sigo caminando. Y hoy puedo entender cada circunstancia que me tocó vivir. Y Dios ha hecho las cosas perfectas. Y por eso es que Job es un ejemplo de cualquier ministro y cualquier persona acá en la tierra como creyente. Nosotros no podemos ni quejarnos ni cuestionar a Dios, porque Él es nuestro Abba Padre. Él es el Todopoderoso. Él es el que todo lo sabe. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Cuando tú sabes eso, tú puedes orar, y a la distancia el Señor lo hizo, como pasó con el sirviente del centurión. Hay momentos que tú tienes que ir a arrebatar tu milagro, como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Muchas veces Jesús va a llegar a tu vida para hacer un milagro, como pasó con la mujer encorvada.
una de las cosas que tú debes aprender con ese poder, que llegarás a un sitio y los demonios se van a manifestar, porque tú eres luz, dice las Escrituras, que tú eres luz en medio de las tinieblas, y que tú eres la boca de Yahweh, y que te tienes que levantar. Fíjate qué poder tan grande. Pero si en tu corazón hay resentimiento, rencor, dolor, el Señor no puede llenar ese vaso. No porque Él no quiera, sino imagínate qué vas a hacer tú con ese poder en contra de aquella persona que te ofendió. Y el Padre nuestro lo dice, que debemos perdonar, debemos arrancarnos y ser libres y ser llenos del poder de Dios, declarando lo que tú quieres ver en tu vida. Yo te animo, mujer, joven, hombres, niños, pastores, ministros, yo te insto que de verdad tú tomes la autoliberación, que reflexiones, que ya te sabes las Escrituras, pero debes mantenerte limpio. Debes aprender a tener identidad. Eres heredero y coheredero en Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tienes un supremo llamamiento. Cristo murió por ti, resucitó por ti, pero el poder de Dios es lo más importante. Muchas veces lo decimos, pero no nos lo creemos. Y no pasa nada. Y no pasa nada, porque no está en el vaso. El vaso debe estar lleno del poder. No puedes empañarte. No puedes dejar que el enemigo te empañe lo que es lo limpio que debe haber en ti. ¿Y cómo? Cuando nos descuidamos, que la palabra dice, muchas veces me lo han dicho, y de verdad que yo digo, bueno, Señor, gracias, porque esto tiene que ser revelación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y se olvidan que como todas pasaron, ciertamente todo pasó. Pero lleva a una autoliberación, porque estamos en la tierra. Y en la tierra está gobernando Satanás y todos sus demonios. Y nosotros realmente lo que nosotros queremos en el nombre de Jesucristo es levantarnos como esos hijos de Dios. Es ayudar a otros. Es dar a conocer el poder sobrenatural, impartir sanidad, impartir liberación en tus finanzas. Cuando tú sabes que Cristo se hizo pobre, tu herencia no es la pobreza, ni la miseria, ni la derrota. Tú tienes que irte más allá, la iniquidad, a donde está cautivo situaciones en tu vida, a romper con toda misión con el enemigo, con los pactos que se hicieron, con las palabras que tú votaste que tienen poder, y romper y anular, invalidar las palabras negativas que tú dijiste y te ataste con los dichos de tu boca, con los compromisos que hiciste y no los cumpliste. Tenemos que comenzar, cuando comienzas a autoliberarte, cuando comienzas esa búsqueda, a tomar la autoridad, más nunca vas a ser el mismo. Vas a ser un creyente, un ministro de Dios con el poder de Dios, donde tú le vas a hablar a Satanás, tú le vas a hablar a las tinieblas, él se va a levantar. Y aun cuando tú busques más, esto es creer, levantarse con poder y gloria en el nombre de Jesucristo y ordenarle a Satanás que el mal se debe apartar de tu casa, que la enfermedad ya se fue, que es una orden que tú le das, es la autoliberación, que la miseria se tiene que ir, que el miedo se tiene que ir, todo lo que te quiera paralizar, tú puedes abrir las puertas, como él dice, le dijo en el profeta Isaías 45, que yo voy a hacer de las puertas, que es de los cerrojos, los voy a hacer pedazos en el nombre de Jesucristo, que voy a abrir las puertas de cerrojo en el nombre de Jesucristo. Las puertas que papá abre, nadie las cierra, y las que él cierra, nadie las abre. Pero esto es lo que tú debes entender y aprender, el poder de Dios, que él te sanó, que él te hizo libre de la pobreza, de la miseria, de la derrota, del fracaso, que tú tienes que tener claro que aquí en la tierra está gobernando Satanás. Tú no puedes hablar el lenguaje de la tierra
sino el lenguaje del reino, que todos los días tú te tienes que liberar y reprender el asesino de la salud. Te llamas COVID, tienes que reprenderlo. Tienes que reprenderlo, tienes que echarlo fuera. Si es la miseria, la derrota, el fracaso, el pecado que mora en ti, que el fuego de Dios lo queme, que tú lo arranques, que te humilles a Él. Ahí el Señor va a depositar. Eso es lo que Satanás le tiene miedo. A un hombre y a una mujer que tenga poder. No una multitud. Porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo donde quiera que tú estés. Eso es lo que el Señor quiere, que tú comienzas a impartir. Si tú vas a un hospital a predicar y no llevas Hebreos 11:6, si tú vas a la cárcel a predicar y no llevas Hebreos 11:6, ese va a ser tu escudo, el escudo de la fe, el creer, el moverte con el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde el Señor quiere. Es muy fácil tener una iglesia llena, ser pastores de las ovejas del pastor, ser líder de las personas que tiene el pastor, con aire acondicionado. Eso es muy bueno, yo lo tengo. Pero para llegar allí, hoy vengo a entenderlo. Pasé por la cárcel, pasé por el hospital, en las calles, llevando sol, caminando, predicando el evangelio. Porque el Señor me estaba preparando, que tuviera compasión por las almas. Y comencé a ver los milagros y a los hogares. Y cuando fui a la cárcel, que eran 37, ni uno se quedó allí. Ni uno, todos salieron. Y en los hospitales le entregaba a las personas salvación y vida eterna. La mayoría se iba con el Señor. Y eso es lo que uno debe importar, impartir salvación y vida eterna. El poder de Dios te hace libre. Y decirle a Satanás, no tienes parte en mí, yo no tengo parte en ti. Y todo demonio que esté obrando a escondida, yo lo reprendo, lo ato, lo echo fuera. Soy una hija de Dios, estoy sellada, soy un vaso de honra para la gloria de Dios. Estoy esculpida en sus manos. Tengo poder y autoridad para hollar serpiente, escorpión y toda fuerza del mal, y nada me dañará. Echo fuera de mí toda tristeza, toda opresión, todo lo que el enemigo, él se va a levantar. Y cuando se levanta, dale la gloria a Dios, porque eso es lo que te va a llenar de poder. El poder que el Señor está llenando. El Señor te está preparando. No digas que en el mundo estabas mejor. Nunca. Pero cuando tu mirada está puesta en aquel que te llamó, al que tú le sirves, ahí es donde vas a conocer el poder. Y es lo que el Señor quiere. Y yo te invito a la autoliberación. Cada domingo te dejo una liberación. Pero que tú reconozcas, que tú sepas lo que me están escuchando. Compártanlo. Debes compartir. Debes entender que tienes poder, que eres imagen y semejanza del Padre, que te dio aliento de vida, que Él es el dueño de la vida y la muerte, que en ti, en tu lengua está el poder de la vida y la muerte, que el Señor dice que si te convirtieres, Él te restaurará, que tienes que desatarte, que la llave del reino importante es perdonar y soltar, y que transformes tu lenguaje, que te prospere, que te sane. No, ya Él lo hizo. En Colosenses 2:14, anuló el acta de los decretos que te eran contrarias, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, despojó principado y potestad y lo exhibió públicamente. Quiero que aprendas que tu lucha no es contra tu familia, no son contra seres humanos, es lo que opera dentro de esos vasos que son de deshonra y vienen contra tu vida. Pero tienes que ser una persona espiritual, déjate preparar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a liberar? Y vas a caminar en libertad. Yo quiero, mira, estoy dentro del mensaje, porque lo que yo vivo a diario, yo quiero que tú lo aprendas. Que aprendas a reconocer a ese Padre, ese Creador. Y que aprendas a conocer quién maneja en la tierra. Y que por nada te puedas desviar del poder de Dios. Y por eso es que se vive 20 años y las riquezas del reino no las disfrutan. No ven nada en su hogar.
no ven sino la ruina espiritual y se manifiesta físicamente. Y el Señor quiere que tú te levantes para poder depositar eso que el Señor quiere, para que seas útil, para que sea un instrumento, para que te dejes preparar para toda buena obra. Y voy a buscar a ver si está aquí, en 2 de Timoteo 3:16, 17. Mire, aquí la tengo. Dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado completamente, preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que es la espada, que es la palabra de Dios? Que la palabra de Dios te va a enseñar, que conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. ¿Te das cuenta cómo vas a derribar los gigantes? El gigante no es el que está en tu frente, el gigante es el que está dentro de ti. Ese gigante que no te deja avanzar, ese gigante que no te deja declarar, ese gigante de la duda, la incredulidad, ese gigante que es el que Satanás quiere que opere en tu vida. Ese gigante que te dice no puedes. Ese gigante que comienza a trabajar dentro de los ministerios con el espíritu de Absalón, a dividir la iglesia, a cuestionar a los pastores, cuestionar a los líderes, verse las caras como seres humanos que son, pero no como seres espirituales, sin entender el proceso de cada uno. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú conozcas el poder, que tú tengas identidad, que tú sepas contra quién es tu lucha, que tú te dejes preparar, que Él te va a meter en el taller del maestro. Si tú no te dejas preparar y tú no sabes, a veces hacen oraciones que cuando el Señor comienza a procesar, tú se lo pediste al Padre y Él lo toma. Y el Señor te va a preparar. Y si Él tiene que quebrarte, lo va a hacer. Entonces déjate formar antes que te quiebre, porque igual el proceso es más fuerte. Cuando el Señor agarra un vaso y lo lanza, lo destruye, lo vuelve a amasar y comienza a darte forma. Como cuando están haciendo pasapalos. Están haciendo el pan y convierte en una masa y comienza el Señor a formarte como ese pastor, como ese líder de célula, como aquella persona, aquel profeta, aquel evangelista, aquel que va a atender a las personas, como el maestro de niños, el maestro de adultos, como el danzarín, como el salmista, como el levita, como lo que el Señor te va a preparar, porque tú eres un hijo de Dios y eres un linaje escogido, eres una piedra preciosa, eres real sacerdocio, eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que camines feliz en la tierra, para que camines en libertad, para que ayudes a otro, para que seas un vaso útil, un vaso de honra, para que camines en libertad, porque ese es el propósito del Padre. Pero debes abrir tu corazón y estar dispuesto. Bueno, queridos hermanos, ministros, pastores, amigos, amigas, voy a dejarte una autoliberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Voy a orar en este momento por todos los que van a ver el canal, este mensaje para la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, en esta noche, mi amado Espíritu Santo, te pido en este momento, Señor, que arranques y derribes y destruyes, Padre amado, toda actitud que no te agrade y que impida que cada persona avance. Hoy te pido, mi amado Espíritu Santo, que sea usted haciendo la obra como el alfarero, y cada persona, Señor, que está viendo este programa, Señor, son barro en tus manos. Comienza a preparar esos vasos, esas vasijas, para que llene el poder, Señor, que esté en ellos y comiencen a tener identidad en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre de la gloria. Gracias te doy. Me has dado
tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz.